Hola a todos, ¿qué tal? Hoy voy a empezar una serie de vídeos que espero que no sean muy largos, en los que voy a tratar sobre las religiones políticas, ¿vale? En este primer vídeo voy a introducir el concepto, qué son las religiones políticas, por qué se les llama así y cuáles son sus características principales, ¿no? Pero antes voy a enumerar cuáles son las principales religiones políticas, ¿vale? Y bueno, la primera, que llevan años machacándonos con ella a través de los medios de comunicación, de las instituciones, de las leyes, es el feminismo institucional o feminismo de Estado. Pero sin lugar a dudas, la que en los últimos años ha cobrado una mayor importancia es sin lugar a dudas la que yo voy a denominar ahora, para evitar la censura, la religión del constipado. Pero no nos podemos olvidar de la que va a venir con más fuerza próximamente, que ya llevan años anunciándonosla, y que bueno, pues va a ser posiblemente la que va a centrar los esfuerzos de los periodistas, de los medios de comunicación en los próximos tiempos, que es la llamada religión del cambio climático, antes calentamiento global, y que está muy vinculada con lo que podríamos denominar también el ecologismo institucional. Muy vinculada al feminismo de Estado, al feminismo institucional, está la ideología de género, a la que también podríamos denominar homosexualismo, o la ideología que han denominado ellos LGTBI+, aunque van añadiendo letras al acrónimo. También está el migracionismo o antirracismo, también algunos lo han llamado racismo antiblanco. No se puede pasar por alto el animalismo, que está muy vinculado al veganismo, y en el caso de Cataluña, que es la tierra en la que yo vivo, yo soy catalán, también tenemos que hablar del independentismo institucionalizado, el independentismo de las instituciones, de la Generalitat y de la televisión autonómica catalana, que es la TV3. Bueno, si os habéis fijado, cuando he hablado de feminismo o de ecologismo, he añadido una coletilla, he añadido feminismo institucional o feminismo de Estado, y es porque, bueno, yo puedo estar de acuerdo con un feminismo de verdad o con un ecologismo de verdad, siempre que sean movimientos populares, ¿no?, que se enfrenten al poder establecido. Cuando no son movimientos de la gente, del pueblo, de los pueblos, sino que son movimientos del poder contra las personas, es cuando nosotros estamos totalmente en contra. Yo me manifiesto radicalmente en contra del feminismo institucional o feminismo de Estado, o de cualquier forma de ecologismo que nos vendan las instituciones globalistas o las instituciones de los diferentes estados. Pero bueno, no me quiero enrollar más, ya os he presentado cuáles son estas religiones políticas y ahora vamos a ver por qué se han creado, por qué tienen tanta fuerza y por qué yo me veo obligado a hacer este vídeo aclaratorio sobre las religiones políticas. En primer lugar, vivimos tiempos diabólicos, ¿no? ¿Qué significa diabólico? Significa lo que separa, lo que nos divide, ¿no? Entonces, como son tiempos diabólicos, hay una inversión de los valores. Lo que antes era bueno, lo que antes era compartido por todos los seres humanos, ahora nos dicen que es malo, ¿no? Y al revés, lo que tradicionalmente hemos considerado como negativo, pues pasa a ser lo positivo, lo que nos venden como bueno, como adecuado, ¿no? También hay una inversión no solo de los valores, sino también de los conceptos que nos guían como seres humanos en nuestro quehacer diario. Resulta que debido a mi actividad a la hora de denunciar crímenes del poder e ideologías de las que el poder se sirve para someternos, pues parece ser que a algunas personas no les está gustando demasiado mi actividad haciendo textos en Amor y Falcata, o el libro que he escrito, El Minotauro en Alcácer, o también podríamos hablar de los vídeos que he publicado. Supongo que si hay tanta gente que se está molestando es porque voy por el buen camino, que los disparos que estoy disparando están dando en el blanco, aunque no diré blanco porque parece ser que la palabra blanco también ofende a algunos de mis comentaristas habituales, ¿no? Pero bueno, supongo que para acertar en esos disparos hay que apuntar bien alto, apuntar a las cumbres del poder y no al pueblo, que es lo que hacen algunos, ¿no? Parece ser que las instituciones de poder me han soltado a sus perros, ¿no? Unos perros que de momento ladran mucho, que me están amenazando, pero que de momento no muerden, ¿no? Y entonces, haciendo referencia a la famosa frase atribuida al Quijote, ladran, luego cabalgamos, ¿no? Eso quiere decir
que algo estaremos haciendo bien. Si se han molestado, por ejemplo, en hackearme el canal de YouTube, si se han molestado en suplantar mi identidad en las redes sociales, si se han molestado en hacer vídeos que son libelos, por supuesto anónimos, nunca dan la cara como yo sí la doy. También he tenido alguna amenaza de muerte, unos cuantos textos insultantes, ¿no? Hay un montón de gente que está pendiente de ver qué publico para hacerme comentarios en los que me descalifican, me insultan, me dicen de todo, y supongo que lo que pretenden es que me arrugue, ¿no? Que me acobarde, que deje de hacer estos textos, que parece ser que molestan, ¿no? Si no, no se molestarían en tocarme las narices, pero lo único que han conseguido es que pues tenga más ganas de seguir denunciando y lo haga con mucha más fuerza, que es lo que me dispongo a hacer en esta serie de vídeos, ¿no? Bueno, uno de los argumentos que utiliza esta gente, o gentuza, es acusarme a mí de las perversiones que ellos mismos apoyan. Entonces voy a poner una serie de ejemplos, ¿no? Tenemos personas racistas que me acusan de ser un racista. Esto está muy bien, porque yo no soy racista. Ellos sí lo son. No sé si lo son de manera consciente o inconsciente, pero me acusan de racista una serie de personas racistas. O, por ejemplo, misóginos, es decir, personas que odian a las mujeres, que me acusan de ser machista. Bueno, yo no soy machista. Yo me he criado con mi madre, con mis hermanas, con mi abuela. ¿Cómo voy a ser yo machista, no? Pero, bueno, una serie de señores misóginos que defienden ideologías que consideran que las mujeres son menores de edad, que son seres débiles, que no saben caminar por sí mismas, que no se pueden defender por sí mismas. Ellos, precisamente, que son misóginos, son los que me acusan a mí de machismo, ¿ya? Lo que me faltaba. O, por ejemplo, lo más gracioso es que me han acusado de ser de ultraderecha, ¿no? Entonces, ellos, que son unos fascistas, me acusan a mí de ser de ultraderecha. Esto es totalmente diabólico, ¿no? Porque, bueno, en fin, ¿de qué me sirve a mí defender el comunal? ¿De qué me sirve a mí defender la dignidad de la clase trabajadora a la que yo pertenezco, si luego me viene un desgraciado, un ignorante, y me acusa de ser de ultraderecha? Qué casualidad que toda esta gente me critican porque defienden discursos, ideologías, pensamientos que están promovidos siempre por el poder, por los poderes establecidos, por los estados, por las leyes, ¿vale? Por la gran empresa. Son los discursos que le vienen bien al poder. Qué casualidad, ¿no? Discursos que se presentan como verdades incuestionables. ¿Y cuáles son estos discursos? Pues las religiones políticas que ahora mismo yo me propongo decodificar, ¿no? Vamos a decodificarlas porque cuando dejen de ser vistas como algo positivo, la gente, sin lugar a dudas, no puede hacer más remedio que rechazarlas porque son muy negativas. En primer lugar, ¿por qué se llaman religiones políticas? Pues vamos a ver, por 5 aspectos. En primer lugar, son políticas porque son creaciones del poder. Las han creado el poder a través de sus expertos, a través de sus universidades, de sus centros de investigación, de sus laboratorios, a través de sus medios de comunicación, de sus intelectuales. Son creaciones del poder. Por eso las religiones políticas son políticas. Segundo lugar, las religiones políticas son religiones en tanto que están en el ámbito de lo irracional. No pueden ser corroboradas. Son irracionales, así que son religiones. Y eso lo voy a demostrar sin muchos problemas. En tercer lugar, también son religiones porque cualquier persona que se atreva, como yo, a cuestionarlas o a decir simplemente que son negativas, será considerado un hereje y le situarán al margen de la ley, de la sociedad o del discurso dominante. En cuarto lugar, son religiones políticas, porque tienen un clero, una casta clerical, una iglesia, un conjunto de seguidores sectarios, que están bien pagados, que tienen una gran influencia en los medios de comunicación y que, por supuesto, están totalmente intrincados con las instituciones de poder.
Y en quinto lugar, las religiones políticas se les llaman así porque, como toda buena religión, se utilizan para controlar ideológicamente a la población, para que la población esté con el discurso del poder. Es decir, las religiones políticas anulan nuestra libertad de conciencia. Y ahora que ya sabemos por qué se les llama así, religiones políticas, o porque muchos las llamamos así, vamos a ver por qué han sido creadas, ¿no? Por qué razón han decidido crear todas estas religiones políticas que al inicio del vídeo he citado, ¿no? Pues básicamente por dos razones. La primera de ellas es para que las personas acepten de buen grado las medidas represivas que el poder tiene preparada para nosotros, que son por supuesto una serie de medidas que benefician a la élite, a esa minoría que ostenta el poder o los poderes políticos, económicos, militares, ideológicos, y que van totalmente en contra de nuestros intereses o incluso van en contra de la esencia concreta humana. Es decir, las religiones políticas son la vaselina que utilizan las instituciones de poder del Estado y la gran empresa capitalista para colarnos todo aquello que ellos nos desean colar. Y encima, que nos guste, ¿no? Encima que nos están dando que nos guste. La segunda razón, ¿vale? El segundo aspecto por el cual han creado las religiones políticas es porque se genera una especie de movimiento nacional, como en las antiguas dictaduras fascistas del siglo XX. Por ejemplo, durante la dictadura del general Franco en España, existía un movimiento nacional fascista en el cual, pues bueno, se creaba una ideología con la cual las personas se tenían que identificar si querían, pues, estar a bien con el poder, ¿no? Todas las personas que querían trepar en la sociedad española, en época de Franco, pues se apuntaban a todos esos tinglados que conformaban el movimiento nacional fascista, ¿no? Hay una diferencia, es que las religiones políticas no se aplican a nivel nacional o a nivel estatal, sino que se aplican a nivel universal, ¿no? Porque los poderes también se han convertido ya en poderes universales, estatales, ¿no? Todas aquellas personas que decidan identificarse con la élite que les oprime participarán de este movimiento universal que son las religiones políticas, es decir, se apuntarán al feminismo, se apuntarán a la ideología del cambio climático, se apuntarán a la religión del constipado y comenzarán a amar al poder y comenzarán a odiarnos a sus iguales, a odiar a la gente del pueblo que se atreva a cuestionar este movimiento asqueroso que son las religiones políticas. Pero claro, yo las estoy identificando como algo propio del poder, algo que va en contra de nuestros intereses como pueblo, como seres humanos. ¿Por qué tanta gente las está apoyando, no? No dejan de ser minoría, ciertamente, ¿no? La inmensa mayoría de la población pasa olímpicamente de todas estas cosas, pero sí que es cierto que hay un porcentaje en absoluto despreciable de personas que está apoyando alguna o muchas de las religiones políticas, ¿no? ¿Por qué lo hacen, no? En primer lugar, yo quiero ser bien pensado, que la mayoría de las personas lo hacen por ignorancia. Incluso todas estas personas que están participando de mi linchamiento público lo están haciendo por pura ignorancia. Son personas ingenuas que se han creído los cantos de sirena de los medios de comunicación, de las instituciones, que son muy obedientes, que obedecen lo que les dicen y que se creen que por ser obedientes pues ya son buenos y que los que nos atrevemos a ser desobedientes somos los malos. Yo quiero creer que la ignorancia es lo que está motivando a muchas personas que incluso a veces se creen antisistema. Es decir, muchas personas se creen que por ser feministas están luchando en contra del sistema, o que por defender el ecologismo tipo Greenpeace o el ecologismo tipo Greta Thunberg son antisistema, cuando, qué casualidad, los estados, las leyes, los medios de comunicación, las grandes empresas defienden exactamente los mismos argumentos. Es decir, el primer punto de por qué la gente apoya las religiones políticas es por pura ignorancia. Pero no se nos puede olvidar que hay otros dos puntos que también motivan a que la gente apoye estas religiones políticas, ¿no? El segundo punto es que mucha gente lo hace por interés. Es así.
Porque si tú apoyas una determinada religión política, pues a lo mejor vas a optar a que te contraten y consigas un puesto de trabajo público, mejor o peor remunerado, o muy bien remunerado. Hay cátedras de género en las que un profesor de universidad puede ahí meter la cuchara para vivir del cuento. ¿Cuántas ONGs hay, ¿no?, que se dedican a difundir y apoyar estas religiones políticas? ¿Cuántos trabajadores hay en estas ONGs que viven de esto? O que incluso se lucran de manera importante quedándose los fondos de los ingenuos que aportan dinero a estas organizaciones supuestamente no gubernamentales, ¿no? O bien te pueden enchufar en un medio de comunicación. Imagínate que eres un presentador de un telenoticias y no estás a favor de una determinada religión política. Durarías un telediario, enseguida te echarían a la calle. O bien cuántos hay que son trabajadores sociales o directamente que reciben alguna subvención por tener algún tinglado de tipo, vinculado a alguna religión política. Es decir, que lo hacen por interés. Y el tercer aspecto, que no se puede pasar por alto, que mucha gente apoya las religiones políticas porque son unos fascistas. Es decir, porque creen en ellos, porque creen en que hay que lamerle las botas, por no decir otra cosa, al poder establecido, porque quieren anular la libertad individual y la libertad de las comunidades populares horizontales autogestionadas, porque apoyan la voluntad de poder del Estado, porque son unos fascistas. Y así lo voy a decir claramente. Todos estos que estáis haciendo comentarios para defender el feminismo, todos estos que estáis escribiendo textos para defender el feminismo, sois unos fascistas. Y así lo digo de claro. Entonces mucho me vais a decir, que la palabra fascismo hoy en día es un insulto que se utiliza gratuitamente. Pero yo creo que como estudioso de la historia algo sé del fascismo y algo puedo explicar acerca de lo que es el fascismo. Y si yo llamo fascista a alguien, no es porque sí, sino porque realmente sé lo que es el fascismo. Vamos a ver. El fascismo se puede resumir en una frase de su inventor, el italiano Benito Mussolini. Esa frase dice: todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Yo quiero que reflexionéis sobre esta frase porque esa es la clave de lo que es el fascismo. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Por lo tanto, el fascismo puede ser de derechas, pero también puede ser de izquierdas. Por lo tanto, el fascismo puede ser marxista, puede ser socialdemócrata, el fascismo puede ser islámico. El fascismo quiere decir anular la libertad individual para congraciarse con el poder establecido en forma de instituciones estatales, que son las que nos dicen ahora que tenemos que ser feministas, que tenemos que seguir este ecologismo cutre de Greta y de Greenpeace, y que tenemos que seguir esta religión del velo en la cara por miedo a contagiarnos un constipado. Esos son los verdaderos fascistas, con lo cual a todos estos que defendéis con tanto ardor, con tanta pasión las religiones políticas, ¿qué os pasa? A, sois unos ignorantes y no os habéis enterado. B, sois unos interesados, tenéis algún negocio por ahí. O C, es que a lo mejor sois unos fascistas. Pues id pensando, ¿no? Id planteándoos este tema. Pues bueno, ahora vamos a hablar, yo creo, de la esencia de lo que viene a ser este primer vídeo, que son las características de las religiones políticas. Vamos a desentrañarlas para poder decodificarlas mejor, ¿no? Entonces me he atrevido a establecer 5 leyes que se aplican a todas, absolutamente todas las religiones políticas. 5 leyes que podemos calificar de universales. Ahora que se está hablando tanto de ciencia, pues me voy a poner un poco científico, ¿no? 5 leyes universales que se aplican a todas las religiones políticas. Bien, vamos con la primera ley. La primera ley la he denominado ley de la verticalidad. Vamos a ver por qué la he denominado así, la ley de la verticalidad. En primer lugar, es el poder el que inventa, genera, promociona, inculca la religión política. Es vertical porque nace en las alturas del poder y se impone a las personas del pueblo llano. Por eso es vertical. ¿Cómo lo consigue el poder? Pues a través de los medios de comunicación que constantemente nos están bombardeando en los noticieros
en los programas con las religiones políticas, ¿no? No hay más que poner la tele un rato, continuamente se está hablando de lo mismo, ¿no? Se está hablando del constipado y su supuesto remedio, se está hablando continuamente de feminismo, se está hablando continuamente de la ideología de género, del homosexualismo, se está hablando continuamente del falso ecologismo, continuamente. El poder también lo hace a través de la industria cultural, cultura entre comillas, ¿no? Esa subcultura que nos venden las instituciones de poder, la industria de la cultura y del entretenimiento a través de las series, a través de las películas, a través de los videojuegos. Continuamente están inculcando estas religiones políticas, ¿no? El sistema educativo, del que yo formo parte, continuamente a través de carteles en los centros educativos, a través de asignaturas, a través incluso de las programaciones docentes que tenemos que seguir los profesores, están inculcando estas religiones políticas, ¿no? También las leyes se están basando en las religiones políticas, ¿no? Lo hemos visto con la ley integral contra la violencia de género, ¿no? Que está inculcando una ideología. Y bueno, al final imponen un pensamiento único. Ese es el problema, que como el poder se ha centrado en inculcarnos estas ideologías, estas religiones políticas, pues al final se establece un pensamiento único. Y lo peor de todo es que nos venden la moto, nos hacen creer que han sido realmente las personas de las clases populares las que han pedido este tipo de ideologías, ¿no? Las que han pedido estos cambios legislativos. Nos dicen que es el pueblo el que quería feminismo, que el feminismo es una reivindicación de las mujeres. Y yo os pregunto, ¿alguna de vuestras abuelas participó en la lucha feminista? Las mías por lo menos no lo hicieron. ¿Conocéis realmente alguna persona que reclamara el feminismo desde el inicio? ¿O simplemente se han ido apuntando a la ola del poder, se han ido apuntando a la ideología ganadora, a la ideología del dinero, a la ideología del poder, a la ideología que defienden Leticia Ortiz, la reina, que defienden a Ana Patricia Botín, ¿vale? La tía más poderosa de este país? ¡Qué casualidad! Nos hacen creer que son reivindicaciones que vienen de abajo arriba, cuando en realidad se imponen de arriba abajo. Y un ejemplo muy contundente que puedo aplicar aquí en Cataluña, en mi tierra, ¿no? ¡Qué casualidad! Desde que la TV3, la televisión autonómica catalana, ha dedicado casi las 24 horas del día de su programación a hablar de la religión del constipado, ya la gente ha dejado de manifestarse a favor de la independencia de Cataluña. Ostras, tú, qué casualidad, ¿no? Parece como si el constipado te impida ser independentista, como si fuera una especie de efecto secundario de esta terrible enfermedad. Pues bueno, yo creo que ya he resumido la primera ley, que es la ley de la verticalidad. Absolutamente todas las religiones políticas, todas nacen del poder, aunque no se intenten vender justamente lo contrario. Son diabólicos cuando intentan engañarnos de esta manera. Vamos con la segunda ley, que es la ley de las buenas intenciones. Y es que las religiones políticas aseguran consagrarse a la defensa de una causa justa o noble, con la que todos o casi todos podemos estar de acuerdo. Y es ahí donde nos la cuelan, es ahí donde nos engañan. Por ejemplo, el feminismo dice estar a favor de la igualdad de oportunidad de las mujeres, a favor de la dignidad de las mujeres, algo con lo que evidentemente yo y cualquier persona decente está de acuerdo. Por ejemplo, los independentistas de la Generalitat de Cataluña y la TV3 dicen estar a favor de la libertad del pueblo de Cataluña. Pues claro, yo como parte del pueblo de Cataluña, claro que quiero ser libre y tener una cota de libertad, evidentemente que lo deseo. O, por ejemplo, todos estos ecologistas de 3 al cuartos hablan de la protección del medio ambiente, ¿no? Claro, todo el mundo quiere tener un medio ambiente maravilloso, con bosques, con que no haya contaminación. Todos estamos de acuerdo con eso, igual también con el bienestar de los animales, que defienden, por ejemplo, los animalistas, o con la libertad sexual. Yo, evidentemente, me manifiesto a favor de que cada uno tenga relaciones sexuales con quien le dé la gana, siempre y cuando estas relaciones sean, obviamente, consentidas, ¿no? Con lo cual, la religión política parte de una causa noble, de una causa justa,
para imponernos una ideología que no se propone precisamente la defensa de esta causa noble, sino que lo que se propone es defender los intereses estratégicos de la minoría con poder en contra de los seres humanos, ¿no? ¿El feminismo realmente lucha contra la desigualdad entre mujeres y hombres? Cuando ha promovido leyes como la Ley Integral contra la Violencia de Género, que es una ley anticonstitucional, que me gustaría, ¿para qué hay tantos jueces en el Tribunal Constitucional? ¿Cómo es posible que permitieran la existencia de esta ley que discrimina a los hombres simplemente por el hecho de ser hombres, ¿no? ¿Cómo van a estar a favor de la igualdad si promocionan leyes en contra de la igualdad, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿O cómo es posible que esta ley dice que combate la violencia machista si los asesinatos de mujeres no han hecho más que aumentar desde que existe la Ley Integral de la Violencia de Género y los medios de comunicación no hacen más que hablar de la llamada violencia machista? ¿Realmente son las buenas intenciones las que tienen los estados? ¿Los estados tienen buenas intenciones? ¿Los medios de comunicación tienen buenas intenciones? ¿Realmente vamos a ser tan inocentes de creer en las buenas intenciones de esta gente? Pues parece ser que hay gente que sí que cree que tienen muy buenas intenciones. Pues bueno, vamos a hablar ahora de la tercera ley que se aplica a todas las religiones políticas, que es la ley del victimismo, ¿no? Claro, toda religión hace proselitismo, nos quiere vender la palabra de Dios, la verdad absoluta, el camino correcto, y las religiones políticas lo hacen manipulando los sentimientos de las personas de a pie, ofreciéndonos el discurso de personas que se lamentan porque se consideran víctimas, ¿no? Entonces nosotros, obviamente las personas de bien, somos sensibles, empatizamos con estas víctimas y en realidad lo que hacemos es, a costa de identificarnos con el dolor de esta víctima que nos exponen los medios de comunicación o la industria del entretenimiento, lo que hacemos es aceptar una ideología, una teoría, por lo tanto algo totalmente alejado de la realidad cotidiana y que casualmente es una ideología que le viene bien al poder, ¿no? Claro, son las asociaciones de víctimas los que se convierten en los agitadores de este movimiento nacional que vienen a ser las religiones políticas, ¿no? Por ejemplo, aparecen animalistas muy apenados porque empatizan con los animales que yo me como, ¿no? Entonces me hacen sentir culpable. ¿Por qué comes a ese pobrecito animal que era feliz hasta que tú, por culpa de tu gula, has decidido matarlo para comértelo, pudiendo comer lechuga? Y entonces, claro, empatizamos y al final, bueno, pues decidimos caer en la ideología vegana, en la ideología animalista, que casualmente las instituciones de poder no hacen más que intentar colarnos y vendernos, ¿no? O por ejemplo, cuando aparecen personas que aseguran haber sido discriminadas por cuestiones de sexo, por cuestiones de su identidad sexual, ¿no? Y bueno, llegamos a extremos tan absurdos como empresas multinacionales que están dando prioridad a la hora de contratar a personal a personas por el hecho de ser, por ejemplo, transexuales. Es un poco absurdo, es que una persona, por el hecho de identificarse con un género que no es el que le asignaron al nacer, va a ser mejor trabajador en el ámbito de la construcción o en el ámbito de la educación o de la sanidad. Esto no tiene ningún sentido. Qué casualidad que siempre los que defienden a las víctimas son las instituciones del poder. Son los policías, los jueces, los abogados, los trabajadores sociales, los servicios sociales. Siempre es el poder el que defiende a esas víctimas. Qué casualidad, ¿no? Un poder que nos cuesta mucho dinero, por eso cada vez pagamos más impuestos. Dicen, no, es que ha subido la factura de la luz. ¿Por qué? Pues porque, claro, hay que pagarle a toda esta gente, ¿no? Y qué casualidad que los victimarios, es decir, los supuestos agresores de todas esas personas, somos, qué casualidad, las personas del pueblo, la gente normal, la clase trabajadora, la gente como tú y como yo, ¿no? Qué casualidad. Pues esa viene a ser la tercera ley o ley del victimismo. Vamos con la cuarta. La cuarta ley aplicable a todas las religiones políticas es la que yo he llamado la ley del hereje.
si no aceptas el discurso dominante, te conviertes en un hereje, excluido, censurado. Ya sabéis lo que está haciendo YouTube, censurando cualquier contenido que vaya en contra de la nueva religión del constipado, excluido de determinadas profesiones, excluido del espacio público y ya no digamos de los medios de comunicación, ¿no? Te conviertes en un apestado por el hecho de criticar, cuestionar o manifestarte en contra de cualquier religión política. Qué fácil es navegar a favor de la corriente, qué fácil es eso, ¿no? Y qué difícil es oponerse a pesar de que es lo justo, que es lo que tenemos que hacer, es el deber, el imperativo categórico, lo que tenemos que hacer. Y bueno, claro, porque si tú te manifiestas en contra de la religión política, ellos le dan la vuelta, lo tergiversan todo para hacerte creer que es que lo que estás en contra es de la idea justa o noble que supuestamente defiende la religión política. Es decir, no es que yo esté en contra de este feminismo institucional de Ana Patricia Botín, Leticia Ortiz, Simone de Beauvoir, sino que yo estoy en contra de las mujeres, como mi madre o como mis hermanas o como mis sobrinas. ¿No? Pues no, eso no es así. Esta es la ley del hereje, ¿no? Y vamos con la quinta y última ley, que es la ley del villano. Vamos a ver en qué consiste esta quinta y última ley, la ley del villano. Pues qué casualidad, no solamente el poder ha creado la religión política para que la mayoría de la población se adhiera a ella, crea en ella, participe de ese movimiento que es la religión política, sino que el poder al mismo tiempo ya ha creado una disidencia, una falsa disidencia controlada por el poder, que evidentemente está continuamente estigmatizada por los medios de comunicación. Es decir, están los buenos, que son los feministas, los homosexualistas, por ejemplo, los ecologistas, y están los malos, ¿no? Los malotes. ¿Cómo se me recuerda esto al argumento de la novela 1984 de George Orwell? Estaba el gran hermano, que era el poder que la gente tenía que aceptar y amar sin pestañear, pero el mismo sistema de poder, ese estado que había imaginado Orwell, distópico, había creado una resistencia a la que el protagonista de la novela se apunta. Y qué decepción, la resistencia formaba parte del gran hermano. La resistencia en realidad era una falsa disidencia creada por el poder. Pues por ejemplo, Vox, este partido de ultraderecha que parece ser que está incrementando su intención de voto, ¿no? Pues si tú no eres feminista, está Vox, apúntate a Vox, ¿no? O por ejemplo, en los Estados Unidos de América, la figura de ese ser repugnante, ese multimillonario decrépito y asqueroso llamado Donald Trump, ¿no? Pues si tú estás en contra del sistema globalista, pues eres de Donald Trump, ¿no? O, por ejemplo, a nivel histórico, pues está la figura de Hitler y de los nazis. Si tú cuestionas la inmigración masiva extranjera, te conviertes inmediatamente en un nazi, en un seguidor de Adolf Hitler. Entonces, claro, evidentemente esta disidencia es asquerosa, no hay quien la comparta, nadie en su sano juicio puede ser de Vox, nadie en su sano juicio debería votar a Donald Trump, nadie en su sano juicio puede estar de acuerdo con los crímenes contra la humanidad que cometieron los nazis. Pero claro, si tú te atreves a criticar el feminismo o cualquier otra religión política, inmediatamente ya te etiquetan, te ponen la etiqueta de que tú eres de Vox, tú eres un nazi o tú eres partidario de Donald Trump. Hoy en día la corrección política está en el lado de la izquierda, con lo cual, por ejemplo, si tú no te quieres poner el remedio al famoso constipado, pues rápidamente ya eres de derecha o de ultraderecha. No, yo simplemente soy una persona que no me creo este cuento de la religión del constipado y no me quiero poner ese remedio que sé que es más peligroso que el constipado. No, tú eres de ultraderecha. Entonces es curioso, por ejemplo, que ahora en Italia han creado un partido fascista, que lo están sacando mucho los medios de comunicación italianos, porque se está generando un gran movimiento
de personas descontentas con las últimas políticas del Estado italiano en materia de sanidad. Está habiendo manifestaciones masivas, una huelga impresionante, algo que evidentemente debería ser portada en todos los medios de comunicación de nuestro país, que han decidido obviar para que la gente no se entere de lo que está ocurriendo en Italia. En Italia se está liando y se está liando a lo grande. Y qué casualidad que las cloacas del Estado italiano han creado oportunamente un partido fascista para que todas estas personas, que son multitudes en Italia, que están en contra del Estado, se les tenga que identificar rápidamente con este grupo de ultraderecha oportunamente creado por el propio Estado italiano, que es el que está generando este movimiento de descontento popular. Pues eso, nos pretenden hacer creer que somos villanos, cuando no es así. Los villanos son ellos. Y bueno, pues ¿cómo podemos acercarnos a la verdad, no? Porque estamos viendo que todas estas religiones políticas son diabólicas, que nos venden cosas positivas cuando en realidad son veneno, ¿no? Nos ofrecen morder la manzana apetitosa, que en realidad es una manzana envenenada, ¿no? Pues básicamente mediante tres maneras podemos acercarnos a la verdad. La primera es siendo escépticos. Tenemos que recuperar el escepticismo, ¿no? Tenemos que empezar a aceptar discursos que están en contra del sistema de dominación. Tenemos que aprender a desconfiar del sistema de dominación. Tenemos que darnos cuenta de una vez por todas que la tele nos miente, que los políticos nos mienten y que los políticos radicales y los intelectuales radicales también nos la están colando. Tenemos que recuperar ese escepticismo que formaba parte de las clases populares tradicionales, ese escepticismo que tenía, por ejemplo, mi abuela, y lo tenemos que recuperar porque hoy en día somos una sociedad de gente que se lo cree absolutamente todo. Segundo lugar, ¿no? Tenemos que acercarnos a la realidad a través del saber experiencial. Es hora ya de dejar de creer lo que nos dicen los medios de comunicación. Es hora de dejar de creer en ideologías, en teorías. Hay un montón de gente que se pasa la vida intentando ajustar la teoría que le han vendido en la universidad a su realidad cotidiana. Y al final su realidad cotidiana se convierte en un auténtico desastre. Hay personas que viven una vida, con perdón, de mierda. Y viven una vida de mierda porque la intentan ajustar en base a la religión política en la que creen, en esa religión que le han inculcado los medios de comunicación y los profesores de la universidad. ¿Vale? ¿Cuántas mujeres tienen una vida desgraciada por culpa de haberse creído el cuento del feminismo? Tenemos que ir a la evidencia empírica, abrir los ojos a la realidad, vivir en la realidad, aceptar la realidad y dejarse de teorías. Y la tercera cosa que tenemos que hacer para acercarnos a la verdad es ser valientes. Es ser valientes, porque lo fácil, lo cómodo, lo cobarde es aceptar estos discursos e incluso hacer una crítica. Has cuestionado que haya una llegada masiva de inmigrantes musulmanes, pues ya eres un racista. Pues no soy un racista, simplemente soy una persona que está dando su opinión y que tiene sus razones para darla, ¿vale? A lo mejor tú eres un cobarde por aceptar el discurso del poder, ¿no? Sois unos lacayos del poder y hace falta un poquito más de valentía, que es lo que a mucha gente le falta, ¿vale? Y entonces, bueno, pues yo creo que como introducción a las religiones políticas ya hemos tenido suficiente. Ahora vamos a demostrar todos estos argumentos, ¿no? He hablado de 5 leyes que he dicho que se cumplen en todas las religiones políticas. Pues en los próximos vídeos voy a ir analizando cada una de las religiones políticas más importantes, y sí, empezaré efectivamente con el feminismo institucional o feminismo de Estado. Muchas gracias y que os vaya muy bien.